Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 15 años y nunca había visto su propio rostro. Tomás Emiliano Beltrán Suárez creció entre paredes grises, sin ventanas que dejaran entrar el sol ni espejos que le devolvieran la mirada. Desde los 3 años había sido trasladado de un albergue a otro, de casas hogar saturadas a dormitorios colectivos del DIF, hasta llegar al Centro de Readaptación Juvenil de Querétaro. En ninguno de esos lugares existía un espejo. Algunos los habían quitado por razones de seguridad, otros simplemente no creían que los niños necesitaran verse. Tomás se lavaba los dientes frente a una pared de azulejos sin brillo, se peinaba con las manos por costumbre y evitaba las vitrinas o vidrios que pudieran mostrarle algo más que su sombra. Cuando a los 15 años cruzó un pasillo del módulo de psicología y sin querer se topó con su reflejo en un vidrio polarizado, se quedó inmóvil. No supo si era él. No supo si quería saberlo. El reflejo era borroso, apenas una silueta confusa detrás del vidrio opaco. Pero para Tomás fue como mirarse en el agua por primera vez después de una larga sequía. Se quedó ahí, parado frente a la puerta de la oficina de psicología, con el cuerpo rígido, los brazos colgando como si no supiera qué hacer con ellos. Un chavo del módulo lo empujó sin querer al pasar, y Tomás se apartó de golpe como si el reflejo lo hubiera mordido. No volvió a mirar. Desde ese día evitaba ese pasillo, pedía que le cambiaran la ruta hacia la sala de actividades o fingía dolor de estómago para quedarse en su litera. Nadie lo notó al principio. En el centro, los cambios de conducta eran comunes y los silencios no alarmaban. Pero la psicóloga nueva, la que apenas llevaba un mes ahí, sí lo notó. Se llamaba Itzel, tenía voz suave y siempre olía a café con canela. Una tarde, durante la sesión grupal, les pidió que dibujaran algo que les gustara. Tomás tomó el lápiz, lo sostuvo con torpeza y trazó una línea que no llevaba a ningún lugar. Luego otra. Terminó haciendo una figura indefinida, sin rostro, con los brazos cruzados sobre el pecho. Cuando Itzel pasó por su lado, no dijo nada. Nomás tocó el papel con la punta del dedo y le preguntó: ¿Ese eres tú? Tomás no respondió. Bajó la mirada, como hacía siempre que alguien lo nombraba. Ese día no volvió al taller. A la semana siguiente, Itzel pidió verlo a solas. Él entró con los hombros tensos, la vista clavada en el suelo. No sabía sentarse sin estar alerta. Elegía siempre la silla más cercana a la puerta. Cuando Itzel le ofreció un espejo pequeño, redondo, del tamaño de una mano, Tomás retrocedió un paso. «No muerde», dijo ella, dejando el objeto sobre la mesa. Él no lo tocó. Nomás lo miraba de reojo como si fuera una trampa. «¿Alguna vez te has visto de verdad?», preguntó ella. Tomás encogió los hombros. No sabía qué responder. Ver no era parte de su rutina. En los albergues anteriores, los espejos eran guardados bajo llave o simplemente no existían. Aprendió a peinarse sintiendo con los dedos, a saber si tenía sucio en la cara por el gesto de los demás. Nunca se había preguntado cómo lucía. No porque no le importara, sino porque nadie le enseñó que eso importaba. Durante semanas, el espejo quedó ahí, sobre la mesa, en cada sesión. A veces Tomás lo empujaba con un dedo, otras ni lo tocaba. Pero un día, sin pensarlo, lo giró y se vio por menos de un segundo. Luego lo soltó. Se levantó bruscamente y salió sin decir nada. Esa noche no cenó. En la litera se tapó hasta la cabeza. Nadie le preguntó por qué. En el centro, los retraimientos eran parte del paisaje. Pero Itzel sí preguntó al día siguiente: «¿Qué viste?».
Tomás apretó los labios. No sé. Ella no insistió. Solo sacó una hoja y se la entregó. Dibújate, aunque no te acuerdes bien. Tomás lo intentó. Trazó una cara ovalada, sin ojos, solo una boca pequeña, recta. Al siguiente martes agregó cejas, luego una nariz al centro, torpe. Pasaron 6 semanas así. Cada dibujo era una capa más de reconocimiento. No eran retratos realistas, pero había algo en ellos que hablaba. En uno se dibujó con lágrimas, en otro con el puño cerrado, en otro más, con una cicatriz que nadie sabía que tenía en la ceja izquierda. Cuando Itzel le mostró una fotografía vieja, tomada por el DIF cuando él tenía 5 años, Tomás no dijo nada. Se quedó mirando la imagen largo rato. «Ese eras tú», dijo ella. Él negó con la cabeza. «No, ese era un niño». Itzel sonrió leve. «Ese niño también eras tú». Tomás tardó varios días en aceptar esa idea, que había sido alguien, que tenía una historia, aunque fragmentada. En el centro, nadie hablaba de pasado. Se vivía en el presente constante del encierro. Levantar, formar fila, comer, obedecer. Pero ahora, con cada dibujo, Tomás reconstruía algo que no sabía que se podía reconstruir. Un jueves por la tarde, se atrevió a pedir el espejo. Lo sostuvo frente a la cara. Sus ojos eran más oscuros de lo que imaginaba, su expresión más suave. «Parezco otro», murmuró. Itzel no respondió. Solo anotó algo en su libreta. Al final de esa sesión, Tomás se acercó a su cuaderno de dibujo y escribió al pie de su autorretrato más reciente: «Este soy yo, creo». Fue la primera vez que escribió algo personal. Antes solo ponía su nombre y la fecha. Esa pequeña frase, «creo», se volvió el punto de partida. Porque no afirmaba, pero tampoco negaba. Era un comienzo. En los días siguientes, Tomás empezó a mirarse en los reflejos de las ventanas. No se quedaba mucho rato, pero ya no se apartaba. Algunos compañeros lo notaron. Uno le dijo en broma: «¿Qué? ¿Ya te gustas?». Él no respondió, pero no bajó la mirada. En la litera comenzó a acomodar su cobija de otra forma, con cuidado. En el comedor pidió servilleta por primera vez. Pequeños gestos que indicaban algo nuevo. Presencia. El cuerpo que había habitado en modo automático por años ahora tenía un rostro, un nombre, una historia, aunque incompleta, y un reflejo que ya no era enemigo. El cambio no fue inmediato, pero sí irreversible. Algo se había encendido en Tomás, una especie de conciencia silenciosa que antes no tenía. Ver su reflejo lo había quebrado, pero también le ofrecía por primera vez una referencia de sí mismo. En el centro, los días seguían iguales. Desayuno a las 6, limpieza del módulo, formación para talleres. Pero dentro de él, algo ya no era igual. Empezó a identificar sus gestos. Tocarse la ceja izquierda cuando estaba nervioso. Jalar la manga del suéter cuando quería hablar pero no se atrevía. Rascarse la nuca cuando no entendía algo, pero no quería parecer tonto. Nadie le había dicho que observarse también era una forma de entenderse. La mayoría de los chavos del centro aprendían a esconder sus emociones detrás de gestos duros, ojos fijos, risas falsas. Tomás también lo había hecho por años. Pero ahora, al reconocerse, comenzó a registrar todo eso como ajeno, como algo que le habían enseñado para sobrevivir, no para vivir. En la cuarta sesión con el espejo, se atrevió a reír. Fue apenas un intento, una sonrisa pequeña, más con los ojos que con la boca. «¿Te viste reír antes?», preguntó Itzel. Tomás negó. No sabía que se podía. Esa frase se le quedó pegada a Itzel, que más tarde la escribió en su libreta de campo. No sabía que se podía. A veces el trauma no grita, solo se arrastra como sombra en la rutina. En los registros del centro, Tomás era un caso más.
internado por negligencia parental, sin familiares registrados, con historial de traslados múltiples y comportamiento reservado. Lo habían descrito como no conflictivo, poco comunicativo y estable emocionalmente. Pero nadie había escrito que nunca había visto un espejo. Nadie se preguntó cómo alguien sobrevive sin saber cómo luce. Itzel lo hizo, y por eso empezó a cambiar la forma en que abordaba sus sesiones. Les pidió a todos los chicos que escribieran una vez por semana una frase sobre sí mismos. Algunos lo hicieron por compromiso, otros escribieron groserías. Tomás, en cambio, escribió con cuidado. Hoy me peiné mejor. Después, ayer soñé que tenía una bicicleta. Y una vez escribió algo que a Itzel le provocó un nudo en la garganta. No sé si esto que siento es tristeza o que me estoy acordando. Esa frase venía después de una actividad en la que escucharon una canción. Era una melodía suave, sin letra, que a la mayoría le pareció aburrida. Pero Tomás se quedó quieto con los ojos cerrados todo el track. Al final no habló, solo escribió eso. No sabía si era tristeza o memoria, y tenía razón. A veces, recordar duele más que olvidar. En el módulo donde dormía, las literas eran de metal oxidado. Cada quien tenía una caja de plástico con su ropa, una manta institucional y un cepillo de dientes con su nombre escrito en marcador negro. Tomás mantenía sus cosas en orden, no por gusto, sino por hábito aprendido. Desorden era castigo, pero desde que comenzó el proceso con el espejo, agregó un nuevo objeto a su caja, una hoja doblada en 4, donde había dibujado su rostro y escrito, con letra apretada, «Mi cara no es mala». Ese dibujo lo escondía debajo de sus camisetas como si fuera algo que nadie debía ver. Y sin embargo, le daba seguridad saber que estaba ahí. Una madrugada, uno de los chicos del módulo tuvo un ataque de pánico. Gritó, pateó su litera, despertó a todos. Algunos lo insultaron, otros se taparon con las cobijas. Tomás se quedó sentado, mirando. No intervino, pero al día siguiente se acercó a él y le ofreció su lápiz. Nadie entendió ese gesto, pero para Tomás, compartir algo con lo que había dibujado su rostro era un acto de confianza. Pequeño, pero real. La psicóloga lo observaba a distancia. Sabía que el proceso era lento, pero auténtico. Una tarde le preguntó si quería tener un espejo en su caja personal. Tomás tardó en responder. Finalmente dijo que no. Si lo tengo, voy a dejar de pensar en mí y no más me voy a mirar. Itzel lo entendió. El reflejo era un símbolo, pero no el destino. Lo importante era lo que ahora estaba dentro. En la sesión número 20, Itzel le entregó un cuaderno nuevo. En la primera hoja había escrito, «Aquí puedes ser tú, aunque no sepas bien quién es eso». Tomás lo recibió con ambas manos. Lo olió, lo abrió. En la segunda hoja, comenzó a escribir su nombre completo, letra por letra, como si lo aprendiera por primera vez. Luego dibujó un ojo, una oreja, una mano, partes sueltas. La identidad no llegaba de golpe. Llegaba así, despacito, a ratos, en pedazos, pero llegaba. En las semanas siguientes, otros chicos empezaron a dibujar también. No porque se los pidieran, sino porque vieron a Tomás hacerlo. Algunos lo hacían por burla, otros por curiosidad. Pero sin saberlo, ese gesto individual se volvió colectivo. El módulo de los silenciosos, como lo llamaban algunos custodios, empezó a llenarse de papeles. En las paredes del taller, Itzel colgó los dibujos con ganchos. El de Tomás, el primero, quedó al centro. Ya no era un rostro sin ojos. Ya tenía cejas, lunares, arrugas pequeñas en la frente. Y una frase al pie, escrita en tinta azul. «Me estoy conociendo nomás». Esa frase sin énfasis ni drama fue el inicio de algo nuevo.
Porque a veces no se necesita gritar para nacer de nuevo. Basta con atreverse a mirar. El módulo tenía un olor persistente a desinfectante y humedad. Las luces fluorescentes parpadeaban a veces, como si también dudaran de su permanencia. Pero en medio de ese ambiente repetitivo y estéril, Tomás empezaba a generar un espacio propio, casi invisible, pero real. No era un lugar físico, no se podía señalar con el dedo ni encerrar en una caja. Era un modo distinto de estar. Caminaba con los hombros menos tensos, ya no se aferraba tanto a las mangas de su sudadera, y en el comedor comenzó a mirar a los otros a los ojos por segundos, solo segundos, pero antes ni eso. Su relación con el espejo seguía siendo distante, pero ya no temerosa. Lo aceptaba como un testigo, no como una amenaza. Seguía sin querer tener uno en su caja, pero no lo evitaba. Un día, mientras ayudaba a limpiar el salón de arte, encontró un pedazo de vidrio roto detrás de un armario. Nadie lo vio, nadie le dijo nada. Podía haberlo escondido, usarlo como hacen otros chicos en ese lugar donde todo puede volverse arma. Pero Tomás lo levantó con cuidado, lo envolvió en papel y lo llevó directo con Itzel. «Está roto», dijo extendiéndoselo. Ella lo miró por un segundo, lo tomó y lo guardó sin decir palabra. Después le ofreció una hoja blanca y él, sin preguntar por qué, dibujó un triángulo con líneas gruesas, como si fuera una flecha apuntando hacia sí mismo. «¿Te sientes entero?», preguntó ella mirando el dibujo. «No sé si se puede estar entero después de tanto», respondió él, sin levantar la vista. Esa noche, en la litera, volvió a revisar sus papeles. Los dibujos ya no estaban escondidos. Los colocaba en orden, como si narraran algo que apenas comenzaba a comprender. En uno de ellos había escrito un nombre que no era el suyo, Emiliano. Era su segundo nombre, pero nunca lo había usado. Cuando Itzel le preguntó por qué lo eligió, respondió: «Tomás es el que estuvo encerrado, Emiliano es el que quiere salir». A partir de ese día, pidió que en las sesiones le llamaran Emiliano. No era un capricho ni una fantasía, era un intento real de separarse de la versión de sí mismo que solo sabía obedecer. Emiliano empezó a hablar un poco más en las dinámicas grupales. No decía mucho, pero cuando lo hacía, todos lo escuchaban. Su tono era pausado, como quien pesa cada palabra antes de soltarla. Un martes cualquiera, durante una actividad donde debían decir algo que nadie sabía de ellos, dijo: «Una vez soñé con una casa que tenía un patio. Nunca estuve ahí, pero creo que existe». Nadie se rió, nadie preguntó más, pero esa frase quedó flotando. Al terminar, Itzel le pidió que la escribiera en el cuaderno. Él lo hizo. Luego la dibujó. Una casa, un árbol, una bicicleta recargada en la pared. No era perfecta, pero tenía ventanas, tenía color. Y por primera vez, un espejo en la sala. Pequeño, rectangular, con marcos azules. «Ese sí quiero tener», dijo señalándolo. Era un espejo dibujado, pero para él, más real que cualquier objeto que pudiera tocar. En las semanas siguientes, comenzó a participar en la preparación de actividades. Ayudaba a organizar los materiales, limpiaba sin que se lo pidieran. Un custodio comentó que ese chavo ya no da lata, como si eso fuera suficiente para definir un cambio. Pero Itzel sabía que lo que pasaba era más profundo. No era obediencia, era conciencia. Un día, mientras recogía hojas caídas en el patio, se acercó a un nuevo interno que lloraba solo, sentado contra la pared. No dijo nada. Se sentó a su lado y le ofreció un dibujo. Era un retrato sin nombre, sin cara, solo con una mano abierta al frente. El otro chavo lo tomó, lo miró, no habló. Pero esa noche se unió a la actividad de dibujo. Nadie lo obligó, solo fue.
Pequeños gestos, pequeñas cadenas de humanidad que empezaban a formarse sin palabras. En una revisión mensual con el director del centro, Itzel presentó los avances de Tomás, ahora Emiliano, con gráficos, notas y los dibujos. El director los miró por encima y dijo: «Mientras no se meta en problemas, vamos bien». Ella no discutió. Sabía que lo importante no podía medirse así, porque nadie ahí sabía que Emiliano ahora se lavaba la cara 2 veces al día, no por rutina, sino porque quería ver su expresión limpia. Nadie sabía que había escrito una carta a sí mismo, guardada bajo su colchón, que decía: «Aunque no me acuerde de todo, sé que existo». Dun. Y mucho menos sabían que por las noches, antes de dormir, ponía el cuaderno sobre el pecho, como si necesitara peso real para no desaparecer. El proceso con Emiliano no era una historia de éxito rápido. Era una lenta construcción de identidad, levantada sobre los escombros de una vida sin reflejo, y en cada trazo, en cada mirada sostenida al vidrio, en cada yo que se atrevía a escribir, había una victoria silenciosa. La mañana en que Tomás, o Emiliano, como insistía en llamarse ya para entonces, fue citado a la entrevista de seguimiento con el Comité de Reintegración, se vistió con la misma ropa de siempre, pero se peinó con esmero. Usó el peine prestado del taller de arte, lo lavó antes y después, y se miró en el reflejo de una ventana empañada antes de salir del dormitorio. No buscaba lucir mejor para los adultos, sino para sí mismo. En el pasillo, sus pasos eran medidos, no por miedo, sino por presencia. Entró a la sala sin ser llamado 2 veces, se sentó derecho, con las manos sobre las rodillas, y miró a cada uno de los 3 integrantes del comité a los ojos. Nadie lo había preparado para eso. No había ensayo, ni guión. Solo llevaba consigo un cuaderno doblado bajo el brazo y una palabra que había practicado en silencio durante noches. Sí, la primera pregunta fue estándar. ¿Por qué crees que estás listo para salir del centro? Él tragó saliva y respondió: «No sé si estoy listo, pero quiero aprender a vivir sin rejas». La trabajadora social tomó nota, el psicólogo levantó la ceja, el director solo miró. Luego le pidieron que contara algo sobre sí mismo. Emiliano abrió el cuaderno, lo colocó sobre la mesa y pasó las hojas una por una. No leyó, solo mostró dibujos, frases, fragmentos de recuerdos. «Este es el niño que no sabía cómo era su cara», dijo señalando el primer dibujo. «Y este es el que se está acordando que puede ser alguien». Silencio. Nadie respondió. Al final, le dijeron que su proceso seguiría siendo evaluado, que la decisión tomaría tiempo. Emiliano asintió. Ya no esperaba milagros, solo hechos. Esa tarde, al regresar al módulo, fue directo al salón de arte. Abrió una hoja nueva y dibujó un semáforo en verde. No dijo por qué, nadie preguntó, pero Itzel lo entendió. Era su forma de decir: «Estoy listo», aunque nadie lo sepa. En los días siguientes comenzó a hacer algo que no había hecho nunca: escribir cartas. No a alguien específico, sino a una figura que llamaba el niño que fui. Le contaba cosas simples: qué comió, qué soñó, qué lo asustó. A veces firmaba como Emiliano, otras como Tomás. En una de ellas escribió: «Hoy no lloré al verme», y eso es un avance, ¿no crees? Guardaba las cartas bajo su colchón, junto al primer dibujo del rostro sin ojos. Había algo reparador en hablarse a sí mismo como si fuera otro, como si, por fin, pudiera abrazar lo que fue y lo que quería ser. Una tarde, mientras limpiaban el salón después de una lluvia, encontró una caja rota con objetos antiguos del centro. Botones sueltos, lápices mordidos y un marco de espejo vacío. Lo levantó, lo sacudió y se lo llevó a Itzel. «Le falta el espejo», dijo. Ella le respondió: «¿Y si no le ponemos vidrio, sino algo más?».
Así nació la idea del mural. Durante 3 semanas, Emiliano y otros 4 chicos pintaron en la pared del pasillo una figura humana sin rostro, rodeada de dibujos que representaban partes del cuerpo: ojos, manos, pies, corazón. Cada quien aportó algo. Algunos lo hicieron sin saber por qué, otros con convicción. Al centro del mural, donde iría el rostro, dejaron el marco vacío. Para que cada quien se imagine ahí, dijo Emiliano. El día que terminaron el mural, hubo algo distinto en el aire. No se trató de celebración, ni hubo fotos, solo un silencio extraño, respetuoso, como si todos supieran que habían construido algo más grande que ellos. Esa noche, Emiliano escribió una última carta al niño que fue: «No sé si te hice justicia, pero al menos ya no te escondo». La guardó sin leerla de nuevo. A la mañana siguiente, Itzel lo llamó para decirle que su evaluación había sido favorable. El comité había aprobado su salida progresiva del centro bajo un programa de acompañamiento psicosocial. Emiliano no reaccionó de inmediato, solo apretó los labios y dijo: «Gracias». Esa tarde no dibujó, no escribió. Se sentó en el patio con la cara hacia el sol, los ojos entrecerrados, como quien quiere grabar la luz. No era libertad, no todavía, pero era un pasillo abierto, y eso, para él, ya era mucho. Cuando el día de la salida llegó, le dieron una mochila pequeña con 2 mudas de ropa, su cepillo de dientes, el cuaderno y una hoja con las indicaciones del programa. También, de forma inesperada, Itzel le entregó una caja delgada envuelta en papel craft. Él la abrió ahí mismo. Era un espejo, pequeño, rectangular, con marco azul, igual al que había dibujado en la casa de su sueño. «Para cuando quieras recordarte que existes», dijo ella. Emiliano lo sostuvo con ambas manos, pero no lo miró de inmediato. Lo envolvió de nuevo, lo guardó con cuidado y dijo: «Afuera, cuando esté listo, me miro». Subió a la camioneta del traslado con paso firme. No saludó a todos, no miró atrás. Solo se sentó, apoyó el cuaderno sobre las piernas y comenzó a escribir: «Hoy me voy, pero no dejo todo. Me llevo a mí». La casa donde Emiliano fue asignado en su salida del centro no era suya, ni lo sería. Era un hogar de tránsito, parte del programa de acompañamiento dirigido por una pareja de adultos mayores que recibían a jóvenes en proceso de reintegración. La casa tenía paredes claras, olor a pan por las tardes y una regla que desconcertó a Emiliano desde el primer día: podía cerrar la puerta de su cuarto por dentro. Nunca antes había tenido llave. La primera noche no durmió. Se quedó sentado en la cama, con la espalda contra la pared, el cuaderno sobre las rodillas y la vista fija en la puerta. No la cerró, no encendió la luz, solo esperó. Al amanecer, escuchó el ruido de la cocina, un sartén, una voz que cantaba bajito, un perro que rascaba la puerta. Bajó en silencio. La mujer, doña Rosa, lo miró sin sorpresa. «¿Quieres café o leche?», preguntó sin girar del fogón. Él no supo qué responder. Se sentó. Le pusieron una taza tibia entre las manos. Ese primer trago le supo a algo que no conocía: pertenencia sin exigencia. No le pidieron que hablara, no le preguntaron nada. Comió un pan dulce y se quedó en la mesa largo rato. Por primera vez no tuvo que hacer nada. Esa tarde, cuando le ofrecieron bañarse con tiempo, con agua caliente y sin prisa, algo se quebró. En la ducha se miró los pies, las manos, el pecho delgado. Tocó la cicatriz de su ceja izquierda, la que había dibujado tantas veces. Cuando salió, el espejo del baño estaba empañado. Lo limpió con la palma y se quedó mirándose. No sonrió, no lloró, solo se vio. Luego sacó el espejo que Itzel le había dado, lo colocó junto al del baño y comparó ambos. «Sí, soy yo», murmuró.
Era un reconocimiento sencillo, sin drama, pero en su historia eso era un milagro. Esa noche, antes de dormir, cerró la puerta con llave. Por dentro. En los días que siguieron, Emiliano aprendió a convivir. Lavó platos, sacó la basura, acompañó a Don Chuy al mercado. Lo más difícil fue elegir qué ropa ponerse, elegir qué fruta comer, elegir cuándo hablar. Nunca antes había tenido opciones. En el centro, todo era decidido por otros. Al principio se bloqueaba. Se quedaba quieto, esperando que alguien le dijera qué hacer. Pero poco a poco fue probando. Eligió frijoles en vez de arroz. Eligió camiseta gris en vez de blanca. Eligió sentarse al sol en vez de la sombra. Y esas decisiones mínimas fueron anclas. Empezó a escribirlas en el cuaderno. Hoy elegí quedarme en silencio, pero no por miedo. Hoy dije no y no pasó nada. Hoy miré a un perro a los ojos y no me sentí menos. El programa le ofrecía sesiones semanales con una psicóloga externa. Al principio fue tenso, pero en la tercera cita, cuando le preguntaron cómo se sentía, dijo: "No estoy feliz, pero estoy despierto". Esa frase quedó registrada como avance. Una mañana de domingo, mientras doña Rosa barría el patio, Emiliano se acercó con su espejo azul. ¿Lo puedo colgar aquí?, preguntó, señalando una pared del corredor. Ella asintió. Clavaron un clavo pequeño. Él lo colgó con cuidado. Luego se alejó unos pasos y lo miró desde lejos. ¿Para qué lo quieres ahí?, preguntó don Chuy. Emiliano respondió sin dudar. Para que no se me olvide que existo. A veces lo usaba, a veces no. Pero cada vez que pasaba frente a él, se miraba un segundo. No para peinarse, no por vanidad, solo para confirmar que seguía ahí. Una tarde, al revisar sus cosas, encontró la carta que había escrito al niño que fui. La leyó en voz baja, con la espalda apoyada en la puerta cerrada. Cuando terminó, agregó una línea más. Ahora ya puedes descansar. Y la enterró en una maceta del patio. No por ritual, sino por deseo de cerrar sin olvidar. En el tercer mes, lo invitaron a dar una pequeña charla en un taller para jóvenes institucionalizados. Le ofrecieron leer algo, contar algo. Él llevó su cuaderno. No habló mucho, solo leyó 2 frases. La primera: una vez no supe quién era. La segunda: ahora me estoy mirando. Nadie aplaudió, nadie lloró, pero una chava del grupo se le acercó después y le preguntó si podía ver su cuaderno. Él se lo mostró. Ella tocó la hoja del primer dibujo, el rostro sin ojos, y dijo: así me siento yo. Él no dijo nada, pero la miró, fijo, sin bajar la cabeza. Fue la primera vez que alguien se vio en lo que él había trazado, no en un espejo, sino en un dibujo, y eso, para Emiliano, fue suficiente. Regresó a la casa esa noche en silencio. Se sentó frente al espejo del pasillo. Lo miró, tocó su reflejo con un dedo. Luego escribió en el cuaderno una última frase: ya no me asusta verme. Cerró el cuaderno, apagó la luz y durmió con la puerta cerrada, por dentro, como quien al fin se reconoce.